tiene que ver con Dios y el matrimonio. Lo quise poner en ese orden porque creo que necesitamos partir siempre de lo que Dios estableció para lo que hay que hacer en función. ¿Cuántas veces nosotros queremos invertirlo? Hacemos un matrimonio si estamos o no estamos convencidos, si estamos o no estamos de acuerdo, o muchas veces aún hasta sin tener la bendición de los padres. Pero lo que nos urge es tener un matrimonio, porque pensamos que el matrimonio lo resolverá todo. Y entonces cuando ya se creó el matrimonio, están buscando ahora cómo Dios puede arreglar lo que tú desarreglaste. Yo creo que entonces en la Escritura necesitamos revisar qué dice Dios acerca de el matrimonio. En la conferencia del domingo pasado hablé en general de los temas que Pablo toca en el capítulo 7 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y yo creo que el día de hoy me quiero enfocar a lo que tiene que ver con el matrimonio y con la familia. Porque sí es muy necesario que revisemos. Yo creo que aún dentro de las cosas que ustedes durante la semana nos hicieron preguntas a través del correo electrónico, yo creo que el día de hoy quiero usar este espacio para contestar, para aconsejar, para ver qué dice la Biblia, ver qué enseña la Escritura y de esa manera, bueno, esa pregunta o esa duda que había sea resuelta. En el matrimonio hay alegrías, muchas. Hay dolores, también muchos, sinsabores de la misma manera. Pero yo quiero decirles que con Dios siempre es más fácil. Cuando nosotros revisamos qué dice la Biblia acerca del matrimonio, nos será más fácil alinearnos a lo que Dios trazó, a lo que Dios estableció para crear el vínculo del matrimonio. De hecho, como institución, Dios la establece, pero también establece que el matrimonio como ordenanza es la única institución viable, asertiva, acertada para tener una familia. Así que cuando nosotros nos preocupamos y nos ocupamos de tener un mejor matrimonio, una mejor familia, como consecuencia, el núcleo de su iglesia, el cuerpo de Cristo, será altamente bendecido. ¿Por qué? Porque desde el principio lo que Dios quiso fue que habitáramos en una familia y que como familias viniéramos a formar parte de un gran pueblo, de una gran congregación. Así lo vio, así lo estableció. El problema es que cuando nosotros no tomamos en cuenta qué dijo Dios acerca del tema del matrimonio, entonces hay algunas aberraciones que para el mundo es común, pero que cuando suceden dentro de la iglesia o dentro del cuerpo que somos la iglesia, debe ser algo mayor nuestra preocupación. Durante la semana hubo un caso que se publicó en los medios sociales, donde dice que una niña la dejaron en una jaula mientras papá y mamá iban al cine.
Este fue un tema que se trató en el norte de México. También se recrudeció un asunto hacia una niña que tendría entre 6, 7, 8 años, donde hubo un maltrato psicológico de la madre con palabras altisonantes, con palabras de desprecio, que estamos seguros que a esa niña esas palabras le marquen. Yo creo que como padres hemos confundido lo que tiene que ver con disciplina, y como no hemos entendido el término disciplina, muchas veces como padres caemos en el maltrato. Y la disciplina tiene que ver con corrección, porque así lo establece la Biblia. Pero cuando tú, entre comillas, disciplinas, estás maltratando. Y cuando estás maltratando, no estás corrigiendo, no estás haciendo absolutamente nada que esté edificando tu casa, edificando tu familia. Yo sé que al escuchar las peticiones que presentan los niños, sus hijos, mientras usted está aquí escuchando en este auditorio la palabra de Dios, sus hijos, cuando llega el momento de pedir oración por sus padres, ellos todavía siguen pidiendo a Dios, pidiendo a través de la oración a sus maestros que por favor les ayuden a orar, porque ellos en casa están enfrentando angustia. Angustia cuando los padres discuten enfrente de ellos, cuando los padres amenazan del divorcio, y eso crea mucha incertidumbre a los pequeños. O más aún cuando tú y yo decimos que somos lavados y que nacimos de nuevo y que tenemos un nuevo nacimiento, sí, pero resulta de que el nuevo nacimiento no lo vi como mi relación principal con Dios, y entonces empiezo a tener los mismos problemas. Y entonces viene a haber un abuso acerca de el maltrato, abuso de muchas maneras. Leía un comentario donde cuando se habla de abuso sexual, regularmente el abuso de un niño a una niña, o de un mayor o de un adulto hacia un niño a una niña, regularmente siempre tiene que ver con alguien muy cercano a la familia. ¿Cómo es que nosotros vemos el matrimonio? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Por qué si sigue funcionando, no sigue funcionando? Muchos han visto la alternativa de casarse porque no había otra cosa que hacer en referencia a que ya venía un bebé, y que siendo un bebé de una decisión no neuronal sino hormonal, entonces tienen que mover todo lo que tenga que hacerse para que entonces digan, es que nos vamos a casar. Pero cuando llega ese momento, ahora al pasar los años, ellos son un matrimonio insatisfecho porque piensan que algo les faltó hacer, algo tenían que hacer antes de casarse, y eso ha traído un problema mucho mayor. Tampoco debemos ver el matrimonio como pues mi pareja, mi primer pareja, porque hoy con mucha frecuencia se dice mi primer pareja, mi primer matrimonio, porque con mucha frecuencia se usa la alternativa del divorcio
pues si no funcionamos, nos divorciamos. Entonces, si ahora en tu lenguaje hay un primer matrimonio, ¿acaso estarás pensando en un segundo matrimonio o los que se acumulen? ¿Sabe por qué? Porque cuando vemos el matrimonio como lo ve Dios, estamos siempre pensando en algo que Dios creó y que tenemos que tenerlo para toda la vida. Y que vamos a enfrentar sinsabores, retos, dolores. Pues sí, pero estamos de acuerdo en que enfrentemos ese reto. Entonces no lo vemos como Dios lo estableció, sino lo vemos como algo inicial, con mira siempre a algo mejor, pensando lo que hace un momento decía, que si no nos funciona, pues entonces nos divorciamos. Fíjese lo que dice aquí la Escritura, y quiero que vayan, por favor, quiero partir de lo que dice 1 Corintios, capítulo 7, los primeros 7 versículos. En esa primera etapa quiero concentrarme en el tema de hoy. Por eso pensé en Dios y el matrimonio. Dice así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Versículo 6. Mas esto digo, no por vía de concesión, dice, lo digo por vía de concesión, no por mandamiento. Versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otros de otro. Aquí vemos en primera instancia el enfoque principal que le está dando Pablo a los problemas. No tenía que ver con asuntos de que no estuviera bien preparada la comida. No, el asunto no era de que no se cumpliera con el gasto semanal o mensual. El problema no consistía en que no estaba bien barrida la casa. El problema no consistía en que no se había terminado de construir la casa. Sino Pablo dice algo y que lo está hablando a la iglesia, porque finalmente Pablo empieza a observar y dice algo en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Es decir, que ya le habían preguntado a él qué tenemos que hacer en estos problemas del matrimonio, en estos desajustes dentro del matrimonio. ¿Y por qué Pablo pensó en un ajuste en la vida sexual? ¿Por qué pensó? Pues porque en eso le estaban preguntando.
Y porque desde el principio Dios estableció el sexo como una necesidad igual que tenemos como comer, dormir, vestirnos, calzarnos, tener un techo, es la misma necesidad. Pablo cuando ve eso dice, si alguno de ustedes quiere ser como yo, revise, tenga cuidado, porque Dios dice, cada uno tiene su propio don de Dios. Y dice ahí, unos a la verdad de un modo y otro de otro. El matrimonio no es un contrato, no es un convenio. Sé que en este momento la autoridad civil así lo maneja, porque un convenio o un contrato se puede romper, se puede deshacer, siempre y cuando las partes llegan a ese acuerdo. Porque para romper un contrato o romper una sociedad tiene que haber un acuerdo. Es decir, en medio del desacuerdo, un acuerdo. Fíjese qué interesante. Entonces, de la misma manera, ellos pensaron que el matrimonio podía ser algo similar, como un acuerdo, como un contrato o como un convenio. Sin embargo, cuando revisamos la Escritura, vemos que Dios estableció el matrimonio no como un contrato, no como un convenio, sino como un pacto. Así que un pacto, cuando Dios lo estableció, lo quiero poner en un asunto tan simple, tan burdo, como la madera que sostengo aquí en mis manos. Esta madera fue trabajada, tallada, pintada. Y bueno, tiene su utilidad. Pero ¿qué pasa cuando por alguna razón no quiero que esta madera o este pedazo de madera siga siendo del mismo tamaño porque lo necesito usar en otro aspecto, lo quiero de otra medida? Debo de usar la herramienta indicada, necesaria para hacer los cambios. Pero ¿qué pasa si yo no tengo una herramienta que se llama serrote o algo que tenga que ver para cortarlo simétricamente? Y yo digo, bueno, como no tenemos con qué cortar, entonces, ¿por qué no lo partimos de esta manera? Si usted se da cuenta, el corte no fue simétrico. La madera quedó astillada. Muchas veces nosotros pensamos que cuando en un matrimonio por alguna razón no nos pusimos de acuerdo, bueno, usemos la puerta del divorcio. Yo quiero decirles algo. En todo divorcio hay heridas, hay astillas. No puedes decir quedamos como amigos. Esa es una manera light y quizás hasta como educadita, entre comillas, para decir no pasa nada. Muchas veces el problema es que cuando tú todavía estás en el proceso de sanación, si es que dejas que Dios te sane las heridas, estás listo para decir, bueno, de acuerdo a la Escritura, porque la Biblia habla, sí, de una segunda nupcia, pero también tiene su razón de ser. O sea, no piense que es equivalente a que me divorcio y me vuelvo a casar. No, no es equivalente así. Hay que revisar la Escritura. Pero entonces, cuando un divorcio
se lleva a cabo es como esta madera que rompí y que quedó astillada. Y pensamos lo que afuera dicen. Y aún entre los novios. Pues un clavo saca otro clavo. No es así. Creo que cuando se ha tenido un proceso de no tener el cuidado de Dios o no tener cuidado en poner bien claro qué dice Dios en el matrimonio, muchas veces decimos, bueno, esto no funcionó, pues entonces nos divorciamos. Y muchas veces, aunque no lleguen, ¿qué le digo?, a cometer adulterio, pues resulta que les surge divorciarse, que hasta el adulterio se lo inventan. Entonces el matrimonio, dentro del orden de Dios, debe haber un pacto. Cuando se rompe el pacto, así se queda, astillado, lastimado. Y yo sé que muchas veces decimos, bueno, el divorcio pues era urgente, no había otra alternativa. Y muchas veces decimos, bueno, pues a ver qué Dios dice. No, ya Dios estableció reglas, ya Dios estableció cosas en la palabra, que muchas veces nosotros nos ha pasado como en los tiempos de Jesús. Esa es la verdad. Mire, quiero avanzar en una escritura, está muy adelante, pero yo creo que en este momento la puedo traer aquí en el bosquejo. Y es una escritura que se encuentra en Mateo capítulo 19. Mateo 19. Dice los primeros 12 versículos. Aconteció, está Jesús enseñando sobre el divorcio. Y quiero decirles que no solamente lo escribe el Evangelio de Mateo, sino también lo escribe Marcos y también lo escribe Lucas. Así que yo creo que aquí hay algo de suma importancia para que nosotros revisemos qué dice la palabra. Versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, mire la pregunta, mire la preguntita que le tenían a Jesús. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Sí, porque de repente allá en la costumbre judía era común por cualquier causa. Y bueno, la escritura en el nuevo pacto nos enseña que debemos ser monógamos y que nuestro matrimonio es único. Pero imagínese en las prácticas que los judíos tenían, en las costumbres judías. Eran polígamos. No solo tenían una mujer, tenían muchas mujeres. El tema sería largo para responderle por qué Dios allá lo permitió y hoy no lo permite. Pero yo lo resumo en un tema, en una palabra. Hay cosas en el Antiguo Testamento que Dios las permitió de esa manera porque lo que estaba viendo era al final del camino que viniera su hijo, su único hijo, el Redentor. Pero
no iba a bajar por ninguna nave cósmica, sino que era necesario que fuera el alumbramiento como cualquier ser humano. Eso lo puedo resumir ahí. Pero avanzo en lo que estoy leyendo. Entonces dice aquí la palabra que cuando esta situación se da, ellos empezaron a observar que había una necesidad y que era muy importante que se viera por qué. ¿Ok? ¿En qué libro estamos? ¿Mateo qué? ¿Mateo qué? Ok, qué bueno que está ahí. Vamos a ver. Dice la escritura, hay una pregunta. Por cualquier cosa, versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, fíjese, no se conformaron con la respuesta. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús fue directo al problema. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Claro que hoy le llamamos de otra manera y le llamamos incompatibilidad y le llamamos causales hasta que no tienen ni fondo ni forma. Pero Jesús dijo, el problema en el ser humano es que justamente lo tiene en el corazón. Dice, por la dureza de su corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, fíjese, no fue así. Y Jesús habla del principio. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otro, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, fíjense los discípulos atentos. Si así es la condición del hombre con su mujer, ¿qué dijo? ¿Por qué? Porque Jesús les estaba enseñando lo que ahora Él venía a establecer como parte de su reino. Lo primero que habló, la primera aparición pública de Jesús fue en el Sermón del Monte con la multitud. Y Él les habló de diferentes temas. De hecho, el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo está hablando casi de todo lo que tiene que ver con el gobierno dentro del reino de Dios. Tiene que ver dentro de la constitución, si la queremos ver así, la constitución de ese reino. Así como México tiene una constitución política con sus respectivos poderes, el legislativo, todo lo demás, de la misma manera Jesús vino a establecer el reino. Entonces, cuando ellos dijeron, no, pues es que si es así, la verdad no conviene. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios.
El que es capaz de recibir esto, Jesús lo dice, que lo reciba. Entonces vemos cómo Él, siempre pensando en el orden, Él ve el matrimonio no como un convenio, no como una sociedad, sino Él lo sigue viendo como al principio, como un pacto. El problema es que a través de los años, a través de las cosas que continuamente vemos, este asunto todos los días tiene cambios de pensamientos, de conceptos. Pero yo quiero decirles que la Escritura no cambia. Una de las estadísticas que apenas presentó el INEGI, fíjese, y es un problema que como no se obedece lo que la Biblia dice, genera otros problemas. El INEGI dijo esto, que sí, efectivamente el número de matrimonios había crecido, pero también él reconoce que muchos de esos matrimonios estaban viviendo en concubinato. Es decir, no habían ido ante la ley civil para que ellos fueran reconocidos. Ha sido tanto este problema que aún las mismas leyes hoy le dan derechos a las concubinas o a los concubinos. Pero Jesús dijo, en el principio no hubo eso. Pero Jesús dijo, por la dureza del corazón. ¿Qué pasa cuando en los labios de un matrimonio aparece, si no estás de acuerdo, si no nos podemos llevar bien, vamos a divorciarnos? Sabes, tú estás como incubando una palabra que no debería de salir, que no debería de usarse. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta tú estás sembrando ahí algo. ¿Por qué no hay el diálogo? Por la dureza del corazón. ¿Por qué no quieren llegar a acuerdos? Por la dureza del corazón. Y Jesús dijo, el problema está ahí. Porque los mismos hombres que estaban ahí, ellos, según ellos los fariseos, para ver que las reglas se llevaran a cabo, ellos mismos dijeron, y entonces ¿por qué Moisés dio permiso, dio autoridad de darle carta de divorcio? Dice, pero pues por la dureza del corazón. Y Jesús dijo, pero en un principio no fue así. Regresando al problema social, es cierto, se fundan matrimonios, cualquiera que sea, en una ley civil o en el concubinato, cualquiera que sea, pero ya viven juntos. El problema es que ¿dónde se fueron a vivir? Y dice la Escritura, desde el principio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, que el mejor ambiente para crear una nueva familia es que vivan separados. Sí, pastor, ellos viven separados. Viven allá en el cuarto de arriba. Sí, pero comen acá. Viven acá. Están acá. Es decir, que el hombre trata de buscarle. ¿Sabe? Yo creo que la buena manera de ayudar a nuestros hijos es motivarles a que si algún día se matrimonian, tengan que ver en ese ámbito, se tengan que ver ahí,
porque eso les va a ayudar a que ellos mismos, bajo el concepto bíblico, bajo la ayuda de Dios, les ayudemos y le digamos: hijo, hija, si yo llegué aquí, tú puedes llegar más allá. Pero cuántas veces, y ese problema ya lo detectó el INEGI, que en una misma casa están viviendo 4, 5, 6 familias. Y en la mayoría son departamentos, donde solamente son 2 recámaras y hay 3 familias, porque la tercera duerme en la sala. Sí es cierto, hay un problema muy fuerte de vivienda. Sí es cierto, hay una situación difícil que aún decimos: ¿y cómo resolverla? Yo creo que lo que debemos de cuidar es la parte del origen, la parte de dónde nació y cuál era el propósito de Dios para decir: deje el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Sé que incluso esto viene como de una costumbre ancestral, donde pues los antiguos incluso vivieron en clanes. Pero al pasar los años uno revisa la Biblia, uno revisa la Escritura y uno dice: Señor, hay mucho por hacer, hay mucho por resolver. Por eso cuando Jesús les decía: ¿y por qué entonces Él lo hizo? Jesús dijo: por la dureza de su corazón. Es muy importante que cuando analicemos o estamos analizando lo que dice Pablo a los Corintios, él hablaba de que era necesario, regrese ahí, 1 Corintios 7, dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, usa la palabra bueno. Le sería al hombre no tocar mujer. No está haciendo una promoción para ser célibe o para no tener una pareja, un esposo, una esposa. No hay tal referencia, sino lo que Pablo está diciendo: miren, veo tantas causas, situaciones difíciles dentro de ustedes, que si ustedes me dicen qué sería lo mejor, yo les digo: miren, bueno. Pero adelante dice el versículo 2: pero a causa de las fornicaciones, dice ahí, cada uno, ¿ya lo vio? Cada uno. Y cuando habla de cada uno, habla de la idea de tener uno. Dice: cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahora, aquí había un choque cultural en el que Pablo lo estaba enfrentando, porque la costumbre judía era que aún las mujeres no contaban en ningún aspecto. Si usted lee cómo incluso esa tradición se ve reflejada en los evangelios, cuando los redactores de ciertos milagros de Jesús dijeron: y había como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ellos nos están enviando un mensaje: ¿para qué los contamos si no cuentan? Entonces la mujer prácticamente terminaba siendo un objeto. El problema que el Señor restauró, y que fue restaurar el lugar de la mujer y darle el
el valor que tiene como ser creado. El problema es que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos haciendo o teniendo la misma conducta hacia la esposa, no dándole el valor, viéndola como un objeto. Y por eso cuando Pablo habla del tema de cumplir, dice ahí, y el marido, no le dice a la mujer, sino le dice, el marido cumpla. Cuando habla de cumplir, es algo que debo, es algo que está en mi cuenta pendiente. Y cuando la Biblia dice el marido cumpla el deber conyugal, es algo que yo tengo que pagar porque estoy en deuda con mi esposa, y es algo que tengo que cumplir porque la Escritura lo establece de esa manera. Si no lo vemos de esa manera, entonces la mujer la seguimos viendo, a pesar de la revelación de la palabra, a pesar de lo que Pablo, de lo que Pedro usa, de lo que otros evangelios dicen, seguimos viendo a la mujer no como vaso más frágil, sino la seguimos viendo como un objeto. Y Pedro dijo algo que creo que debemos de tomar muy en cuenta, acerca del valor, del trato que debemos de tener. Y él dijo, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Mire qué gran valor le dio Dios a la mujer. Mire qué gran valor Dios restauró, el valor de ese ser creado. ¿Quién había deformado ese valor? Las costumbres, las prácticas equivocadas. Y Jesús dijo, pero en el principio no fue así. ¿Qué necesitamos ver? Constantemente el libro para revisar lo que Dios habló en el principio. Eso dice la Escritura. Aún dice aquí la Escritura, cuando habla, por ejemplo, de la unión conyugal, está hablando que si alguien por alguna circunstancia espiritual decide no tener esa relación conyugal, Pablo lo dice de esta manera, versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, es decir, mutuo acuerdo. No es un asunto de que Dios le está hablando más a la mujer, de que Dios le está hablando más al hombre. No es así. Es un mutuo consentimiento. Y cuando hay ese mutuo consentimiento, dice, para ocuparos. Ahí dice, ¿para qué? Sosegadamente en la oración. Pero mire la recomendación. Y volved a juntaros en uno. Porque hay una razón. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si Dios puso en esa área sexual, Dios puso en nuestro cuerpo, eso no lo tenemos que ver como algo sucio, como algo concupiscente. Siempre y cuando la Biblia lo dice, dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio se le llama adulterio y se le llama fornicación. Y la Biblia dice es pecado. Así que muchas veces queremos fundar matrimonios como consecuencia de fornicación. Y por eso la Escritura dice, honroso sean todos el matrimonio. Eso está bien. Qué bueno que lo deciden. Dice, pero, ahí hay algo. Honrosos sean todos el matrimonio, pero a los adúlteros, a los fornicarios, Dios los va a juzgar.
¿Cuántas veces como consecuencia de esto se funda un matrimonio? No se consideró a Dios. Es más, se tiene a Dios en segundo lugar. Nos guiamos siempre por lo que nos aconsejan. Y aun cuando el consejo pueda venir de un sacerdote, de un pastor, de un ministro, escúcheme, siempre revise lo que la Escritura establece. Cuando no soy capaz de ver lo que Dios me está diciendo a mí, entonces trato de que esto que yo entiendo y que es para mí, mejor otro me lo resuelva. Y entonces aquel me dice, bueno, yo pienso, y aquella otra persona me dice, bueno, mira, en la otra iglesia así le hicieron. Y dicen, bueno, es que en aquella otra familia así sucedió. ¿Y qué terminamos diciendo? Lo que otros dicen, pero no estamos hablando lo que Dios dice. Hace muchos años, alguien se acercó a mí y me dijo, tengo un anhelo ferviente de servir a Dios, de salir por las naciones y predicar el evangelio. Yo le dije, ¿para qué te vas a las naciones cuando en este país todavía hay pueblos, hay etnias, hay lugares donde todavía no se predica el evangelio? Entonces me dice, tiene usted razón. Pero ya buscando más acerca de qué es lo que él quería hacer, yo le dije, y en todo este proyecto del que me platicas, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Porque ya era casado, ya tenía hijos. Dijo, no, es que el llamado de Dios es para mí. No puedes tener un llamado y dejar suelto un vínculo matrimonial que tú creaste. Lógicamente, cuando a la persona no le gustas lo que le aconsejas o no le gusta lo que le digas, lo que la Biblia dice, no te vuelve a decir, porque sabe lo que la Biblia dice, sabe lo que le vas a decir. Entonces él me dice, pero es que el llamado es para mí. Le digo, mira, si es cierto, yo quiero pensar que no cenaste mucho y que Dios sí te habló. Pero Dios no puede equivocarse, Dios no puede jamás romper las reglas que Él estableció. Porque la Biblia dice, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea, pero es necesario, y en ese es necesario, dice, que sea marido de una sola mujer. Número 2, que tenga en orden a su familia. Digo, entonces, ¿dónde vas a entrar? Si vas a salir y vas a predicar, ¿qué es lo que vas a hacer? Años más tarde, la esposa afligida y con muchos problemas vino a verme y me dijo, nunca entendió. Se fue a su pueblo, empezó a predicar, allá se casó con otra desordenada igual que él y se volvió un caos. Hoy uno de sus hijos incluso anda en problemas muy severos. ¿Por qué? Porque no vemos la Escritura. Si Dios
te está llamando para algo, revisa que en ese llamado, si estás casado, esté incluido tu esposo y tu esposa. Si tú dices, es que Dios me está llamando, el tema es la familia, el tema es el matrimonio. Entonces, vamos a dar un gran salto hasta el versículo 17. Primera Corintios, porque sí me gustaría cerrar esta primera parte en este sentido. Versículo 17. Pero a cada uno, estoy en 1 Corintios 7, dice, pero a cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y sigue diciendo, versículo 18, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? ¿No qué? Es decir, si alguno llegó al conocimiento del reino de Dios, circuncidado, porque las costumbres, porque la ley mosaica decía eso, dice quédese. Pero si alguno no está circuncidado, no se preocupe. Porque muchas veces, amados, la escritura en ocasiones la queremos volver una normatividad hasta de usos y costumbres terrena. Así que imagínese a Pedro trayendo en medio de su Biblia un cuchillito bien afilado por si alguien se quería circuncidar. ¿Por qué? Porque Pedro decía, no. Si quieren ser parte de la iglesia, que se circunciden. Y Pablo dijo, oye, pero es que allá entre los gentiles, no, que lo hagan o no son parte de nosotros. O allá que, a ver qué hacen. Pero Pedro era de los que traía cuchillito en medio de su Biblia para, si se ofrece pues. Entonces Pablo dice aquí, si tú llegaste circunciso, quédate así. Fuiste llamado siendo incircunciso, no se circuncide. Y él sigue diciendo en el versículo 19, la circuncisión no es nada y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que como tenemos un montón de problemas en nuestro matrimonio, el mundo o alguien te recomendó que la salida es el divorcio. Yo te pregunto, si crees en un Dios sobrenatural, ¿tú crees que Dios no puede cambiar y restaurar tu matrimonio? ¿Sí o no? Ahora, ¿quién lo echó a perder? ¿Dios o tú? No digan nosotros, Sí, siempre nosotros. O sea, todos tenemos una bronca, nosotros. ¿Quién lo echó a perder? Que se oiga, ¿quién lo echó a perder? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues revisar la escritura, volver a la palabra. Y no estar buscando como que yo tengo un llamado, es que arde en mi vida una pasión por servir. Sí, pero hay una mujer que no le estás dando ejemplo. Es más, quiero ir más allá. Dice la escritura que quien no satisface, provee, da para las necesidades más primarias de una casa, dice, es peor que un gentil.
Porque, ¿por qué? Porque está negando lo que la misma Biblia dice. Así que eso que tú dices es que yo tengo un llamado, pero tienes una casa que sostener, que mantener, hijitos que vestir, que calzar. Te digo algo, antes de que vayas a ganar todo el mundo para Cristo, nunca pierdas tu alma. Porque cuando la Biblia habla en el Evangelio de alma, habla de casa, habla de lo tuyo. Y Jesús lo escribió de esta manera: ¿de qué me sirve ganar al mundo entero si al final pierdo mi alma? ¿Qué tengo que hacer? Ganar mi alma, ganar lo mío. Si el Señor me dio X número de hijos, Señor, estoy ocupado en que lo que tú me diste por herencia, Señor, juntos nos vamos algún día a la patria celestial. Pero no decir, bueno, tuve 6, pues total 3 en el infierno y 2 para la gloria de Dios. O cuando dices que tienes un llamado. Y muchas veces nosotros, los que ejercemos un liderazgo o un ministerio o un trabajo dentro de la iglesia, amados, revisemos esto hacia nuestra casa, hacia los míos. Yo muy predicador, pero desatendiendo casa. Pero cuánta unción, No, eso no tiene que ver. Porque muchas veces pensamos que la unción tiene que ver con gritos, con que yo sí hablo lenguas y yo sí muevo las manos. Espérame, no es así. La Escritura no dice eso. Por eso muchas veces cuando ejercemos un trabajo, de veras tenemos que revisar esto, porque la estructura es muy frágil. Puedo estar predicando, puedo estar tocando algún instrumento, puedo estar recibiendo a la gente, puedo estar recibiendo las ofrendas y puedo tener una gran sonrisa, sí, pero mi casa, entonces, ¿qué necesitamos? Decir y hacer lo que Dios dice. Algunos matrimonios, y creo que con esto estoy cerrando, porque ha habido el cuestionamiento de: llegamos a conocer a Jesús, vivimos en concubinato, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es atender la regularización urgente de ese vínculo matrimonial. Claro que aquí hay otra situación. Resulta que con la persona que ha vivido por más de 10, de 15, como que ya no le convence y quiere aprovechar que está viniendo al conocimiento de Dios y casi se sale del reino para decir: no, yo todavía no llego a conocer bien a Jesús. ¿Por qué? Porque el malvado o la malvada lo que quiere es hacer otra vida. Eso no funciona así. Y eso también incluso lo cierra el apóstol de esta manera, versículo 20. Dice: cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Y hablaba de 2 grandes líneas de división: el circuncidado como el incircunciso. O sea, de veras era abismal esas líneas. Hubo una gran controversia en ese sentido, que dice la Biblia, lo registra. Si usted, yo le animo a que lo lea.
en Hechos 15 dice que hubo una gran discusión, hubo problemas, hubo una reunión cumbre en Jerusalén para llegar a los acuerdos, para ver qué es lo que Jesús enseñaba en el nuevo pacto, cómo es que Dios habla de estas cosas. Entonces, cuando tú y yo venimos al conocimiento, dice, cada uno en el estado en el que fue llamado, en él quédese. Sí, a lo mejor con la que llegaste a la casa de Dios es tu tercer pareja. Párale a la cuenta, ordena tu vida. Y no trates de decir, es que como que yo leo en la Biblia que yo tengo que regresar con la primera, pastor. Sí, pero la primera ya hasta se casó de nuevo, ya hasta tiene hijos con otra persona. ¿En qué desorden quieres entrar? No, pero es que esta es la original y Dios me va a pedir cuentas por la original. Somos muy complejos, hermanos. Por eso Pablo dijo, y esto sucede, bueno, ni entre los gentiles se ve. Cuando usted estaba oyendo el correo electrónico que me enviaron los pastores de Kids Up, ¿verdad que le asustó? Claro que nos asusta, porque mientras tú y yo estamos sentados escuchando la palabra, ¿qué pasa con nuestros pequeños? Si la maestra le dice, a ver, ¿cómo te fue, Juanito? Y se suelta a llorar. ¿Por qué lloras? Es que veníamos a la hacienda y mi papá dijo, no te soporto, mejor te voy a dejar, te voy a divorciar. Entonces, nos vamos a divorciar. Entonces el niño dice, híjole, ¿será que cuando salga de la hacienda ya no están mis papás? Es una incertidumbre.